Esta mañana reflexionamos sobre lo que se ha convertido en una propuesta de ley municipal allá en Veracruz. En una localidad de este estado se ha considerado que en los cruceros no debe haber personas solicitando apoyos, ni deben de estar limpiando los parabrisas, ni deben estar realizando acciones que pongan en riesgo la seguridad. Ellos han creado un marco legal, o al menos ese es el intento, donde se podría impedir que esto suceda y a quien lo realice sancionarlo. ¿Pero qué piensan en Cuauhtémoc? ¿Podría aplicarse algo así con esta temática, algo con esta posibilidad? Vamos a escuchar nosotros al jefe de Gobernación Municipal, Edgar Alí González. Él es el encargado precisamente de los asuntos legales y que tendría que ver con este asunto de los ambulantes, de aquellos que pues se supone cuidan un poco los vehículos, que también los limpian, de los parabrisas, etcétera. Y habló por este medio de comunicación. Piensa contrario a lo que ocurrió en aquel ayuntamiento. En su gran mayoría, las personas que van a solicitar dinero en algún crucero de nuestra ciudad vienen con nosotros, tramitan un permiso, nosotros le damos un visto bueno a la solicitud que ellos traigan, le anexan una copia de la identificación y en caso de ser el motivo por enfermedad, le anexan una copia de la receta médica o algún documento donde manifieste la enfermedad que padece. Igualmente tenemos nosotros muchas solicitudes por parte de escuelas. En este caso solicitan el permiso para algún evento, coronación, reinas, etcétera, ¿verdad? Pero sí tienen en este caso la precaución y la atención de solicitar la anuencia tanto aquí en la Dirección de Gobernación como a Tránsito. Más o menos, ¿cuántas personas hay en nuestra ciudad que en distintos cruceros se dedican a esto, a solicitar apoyo? Bueno, no te podría decir el número exacto porque influye mucho la temporada también en que estas personas lo soliciten. Precisamente estamos entrando nosotros en la época donde nos solicitan permisos las escuelas para los bailes de fin de año, viajes de cursos, por el término de los estudios igualmente. Entonces ahorita podemos decir que estamos en la temporada donde solicitan permiso las escuelas para estas actividades y siempre, ¿verdad? Hay personas que cuentan con alguna necesidad imperiosa por motivos de salud, donde también es común verlas en diferentes puntos de nuestra ciudad. Inspectores del departamento al cual usted dirige, ¿vigilan el que no haya personas sin permiso solicitando apoyo en dinero en los cruceros o en puntos de la ciudad? Estamos en plena coordinación con la gente de seguridad pública. En este caso no es tan exigido propiamente el permiso. Nosotros ya básicamente referimos los puntos donde hay quejas por parte de los vecinos, sobre todo de los mismos automovilistas que también pueden pasar a tránsito dichas quejas, sobre todo por la propia seguridad de las personas que están solicitando el dinero, ¿verdad? Muchas veces son los puntos donde estas personas se encuentran problemáticos o la misma necesidad de ellos de buscar dinero pues hace que pongan en riesgo su vida o su salud. ¿Qué de detectar casualmente alguna persona que esté pidiendo dinero si no tiene permiso? Bueno, en este caso puede hacerse el exhorto precisamente a estas personas que comprueben la necesidad primeramente de que requiere el dinero. Nos hemos encontrado en otras situaciones que hay gente que no necesita propiamente pedir dinero o alude muchas veces a alguna condición, algún padecimiento de salud, el cual no tiene. Entonces, sí es necesario en este caso que hagan la tramitología ante esta dirección, pero como le comento, sobre todo nosotros revisamos cuando ya es un problema tanto vial o algún otro problema que pueda afectar la gobernabilidad del municipio, el que estas personas estén pidiendo dinero en los cruceros. ¿Incluye en esto personas de etnias indígenas? Sí, bueno, en este caso las personas procedentes de alguna etnia indígena pues no tienen la cultura, por así decirlo, de venir a sacar un trámite. Nosotros siempre que encontramos a estas personas, digo, en coordinación con la gente de seguridad pública, mismo tránsito que nos hace el reporte, o nosotros se los hacemos a ellos, sobre todo de vigilar su integridad, que no estén solicitando en cruceros que son con mucho tráfico vehicular que pueda poner en riesgo su salud. Para BM Radio informó Eduardo Morales Iribarren. Son las 12:30 y en este sentido tenemos algo complementario que nos presenta Francisco Javier González. Efectivamente, por considerarse una actividad lícita, el trabajo de los franeleros y personas que trabajan en los cruceros
Se menciona que sería transgredir sus derechos en caso de ser retirados de la vía pública. Así lo mencionó Omar Chacón Márquez, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Efectivamente, en el estado de Chihuahua, en el municipio de Cuauhtémoc, no existe una reglamentación tal cual, es decir, aplicable al caso concreto. Luego entonces ahí la autoridad, cualesquiera que sea, municipal, estatal, deberá de ser muy cuidadoso en las acciones que implemente, en el sentido de que no tienda a vulnerar los derechos de estas personas, que son grupos vulnerabilizados, que por una razón u otra han hecho de esto una forma de ingreso. De esto me refiero a estas actividades que realizan en los cruceros, que realizan por las calles, y que bueno, si esta actividad la realizan sin transgredir derechos de terceros, sin afectar a terceros, luego entonces pues estamos hablando de una actividad que no se puede señalar o no puede ser sujeto de señalamiento ni administrativa ni de otra índole, ya sea penal, por lo que la autoridad deberá, insisto, cuidar de qué manera va a atender esta parte. Yo creo que son situaciones que traen un trasfondo y que las autoridades municipales, estatales, en coordinación con demás instituciones, llámese gubernamentales o del sector privado, pues deberán de crear una serie de sinergias, de mecanismos, de estrategias para ofrecerles una forma diferente de cómo ganarse la vida, como luego se dice, ¿no? Entonces la comisión estará muy atenta a cuidar las acciones que implemente la autoridad, acciones que no dudamos sean para bien, pero siempre y cuando sin olvidar el irrestricto respeto de los derechos de estas personas. ¿Ellos están trabajando de una forma legal? Se puede decir así, mientras no esté, como lo decía, establecido como una actividad ilícita en una norma, por consecuencia es legal, ¿sí? Por consecuencia es legal, si no se afectan derechos de terceros, si no se altera el orden público, se puede decir que es legal. Si se da esto, bueno, entonces la autoridad sí tiene pues todo más que el derecho, la obligación de actuar. Tiene la obligación de actuar, porque ante la omisión, pues también tiene una responsabilidad. Para BM Radio, Lizzy Salazar. Bueno, estoy escuchando con atención lo que dice quien defiende los derechos humanos. Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues entiendo que efectivamente no hay una reglamentación o un código municipal que impida que las personas pues salgan a cuidar vehículos, a limpiarlos, a protegerlos aparentemente, o simplemente pedir dinero en los cruceros. No existe una reglamentación en ese sentido que lo impida. Desde esa perspectiva se debe permitir. Dicen de otra forma, ¿no? Lo que no está prohibido se permite, y ese es más o menos el criterio que se está explicando. En Veracruz, el argumento central es la seguridad propia de quienes piden dinero, es decir, se exponen. Eso sí es cierto, y lo hemos visto algunos jovencitos, algunos niños, inclusive cuando están pidiendo dinero porque le limpian el parabrisas, pues a veces están en riesgo. Si un vehículo fuera a alta velocidad y no hicieron alto, podría significar algo grave. Pero quizá vale la pena reflexionar en torno al riesgo que representa en seguridad para estos que piden recurso económico, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de sancionarlos, porque imagínense lo ilógico, y esto es algo que quiero de alguna manera manifestar esta tarde. Si la gente está en ese lugar es porque no tiene dinero, por eso está en ese lugar. Los niños, en el caso muy concreto, van a hacer ese trabajo porque no tienen dinero. La pregunta es, ¿cómo se les ocurre en Veracruz, allá en algún municipio, sancionarlos si lo que no tienen es dinero? ¿Quién sanciona al gobierno que no provee de las necesidades básicas en los hogares? Que simple y sencillamente un empleo que es fuente, obviamente, de ingreso en un hogar. Entonces, es un tema muy polémico, lo decíamos hoy por la mañana, porque si estos niños están en los cruceros es porque lamentablemente la condición en sus hogares es precaria, que de ahí, Israel, se derivan otros conflictos mayores, también es cierto. Se viven aquí en Cuauhtémoc y se viven en las grandes ciudades. Toda esta gente que de una u otra manera trabaja de manera informal, está a expensas de gente que arbitrariamente les condiciona los espacios. Incluso llegan hasta reprenderlos o agredirlos porque les ganan los lugares donde mayor economía se mueve.
es decir, cruceros donde obviamente hay más gente. Incluso hay otros lugares del estado donde se ha llegado a mencionar que se les cobra cuotas por trabajar en X o Y semáforo. Entonces, a la postre también vienen otros conflictos mayores, pero derivado del principal, Israel, que es la carencia, obviamente, de estas familias de un sustento lícito, que simple y sencillamente, reitero, les proporcione, pues ahora sí que las necesidades básicas en una familia tipo. De ahí me parece que es la madre de todos los males. Por eso es que se escucha hasta radical que un gobierno pueda sancionar a la gente pobre, porque así se está interpretando esto. Sí, pues cómo se sanciona. Y es que hay que recordar también que, bueno, las autoridades han buscado diferentes esquemas para retirar a los menores de los cruceros de Cuauhtémoc. Se han hecho varios intentos. Han hecho incluso un conteo de qué cantidad de menores se encuentran en las calles con el propósito de sacarlos, ¿no? Y le digo, y se ha buscado de todo. Lo otro que también, y quizá no se ha dicho, es que en algunos de los casos los menores, desafortunadamente, no digo en todos, pero los hay, se les encuentra en los videojuegos, gastándose el dinero en las maquinitas estas que encuentra uno en algunos puntos de la ciudad, y eso también, bueno, pues es una situación que debe de ver la autoridad, porque también este dinero frecuentemente es utilizado, el recurso que ahí ganan para, en algunos casos, drogarse, ¿no? Entonces, esa es otra problemática. Y hay muchas aristas en este tema, y otra de las aristas va en la contraparte. ¿Qué pasa si un automovilista atropella a un joven o a un menor de edad cuando se está haciendo el aseo del limpiabrisas o el parabrisas? A lo que voy es que generalmente cuando el semáforo cambia en verde, pues los autos están en movimiento, y muchos de ellos quedan en la mitad de la calle, y al salirse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, pues pueden ir un conductor distraído, no lo ve y lo atropella. ¿Qué pasaría con el conductor? ¿Qué pasaría con la atención médica de este joven o jovencita o niño que se mete en un problema? Generalmente, pues el responsable es el conductor. Entonces ahí las autoridades pues tienen que hacer algo. No le han encontrado el modo. En Veracruz optaron por sancionarlos, y aquí pues no hay una ley que les prohíba estar, y mientras no les prohíban estar, ahí van a estar. Y todo, pues hay que estar con cuidados, tanto ellos como los automovilistas. Definitivamente. Pero sí nos lleva a reflexionar, quizás lo que pudiéramos tener como una condición, una consecuencia, es una reflexión crítica en torno al problema, porque el problema está latente, sí existe, y hay algunas cosas más que derivan de este tipo de problemática. Se tiene que buscar una solución integral de fondo. Esto lleva a que se valore, pero desde un ángulo más preciso. Me acuerdo de aquel tiempo en que estaba Marta Sagún como dama presidencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que acuñaron aquel término de los niños de la calle, y que contemplaba pues a los niños de la calle, pero también a los de la calle y los que piden dinero por limpiar el parabrisas. Acuñaba este término, y era un intento que fue más promocional que efectivo, pero que ahí estaba latente. Debe convocarse a una solución integral, porque en Cuauhtémoc no surgió el problema es a nivel nacional, es algo que requiere de un análisis profundo, una reflexión crítica donde se pueda lograr una solución de fondo. No va a ser la solución en Veracruz, así como lo están intentando. Creo que está muy lejos de poder proponer algún